Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Mi corazón, Señor, delante de ti. Venimos delante de ti. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti para tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía, la mejor melodía para ti. Mi corazón, recibe, Señor, nuestra melodía, el canto desde nuestro corazón. Presento a ti para adorarte. Tú eres mi ¿qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma
mi corazón, mi corazón, mi Señor, solo a ti. Solo El Señor les bendiga en esta mañana. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de que estamos en guerra y hablábamos de los enemigos que tenemos y esta mañana pues nosotros vamos a hablar de el tercer enemigo que se llama el mundo, ¿verdad? Hablamos
de Satanás, hablamos de la carne, de la naturaleza caída, y hoy vamos a hablar del mundo, cómo eh, todo esto prepara eh, todos las herramientas que Satanás tiene para atacarnos, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en esta mañana. Pero les voy a pedir que busquen en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y hasta el versículo 17 vamos a leer una porción bíblica ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice así la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por que nos permites estar aquí. Gracias porque has puesto tu palabra, Señor, como guía y queremos que tú pongas gracias sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de los que van a escuchar este mensaje y que pueda caer en terreno fértil, Señor, para que pueda germinar y que podamos, Señor, saber eh, cómo hacerle frente a esta guerra que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hemos agarrado como base la carta que Pablo le escribe a los Efesios. Hemos estado hablando del capítulo 6 y el versículo 10 en adelante. Y ahí estamos hablando de las armaduras, pero hablábamos de nuestro enemigo, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y hablaba de que el primer enemigo que nosotros vemos aquí en el libro de los Efesios es Satanás y sus demonios, cómo trabaja. Y ahí vemos la carne, o sea, la naturaleza, cómo el pecado entró y vino a matar el hombre espiritual, murió, se separó de Dios y a consecuencia empezó una lucha entre el hombre, la naturaleza vieja y la naturaleza a que Dios nos da, la vida que Dios nos da. Y hoy vamos a hablar del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, nosotros tenemos un concepto de lo que es mundo, pero qué es lo que Pablo o Pedro o Juan está diciendo aquí en la carta? Eh, Dice, no améis al mundo, pero ¿de qué mundo está hablando que no tenemos que amar? Hay una creación divina que Dios ha hecho, que usted se levanta en la mañana y usted puede ver un amanecer maravilloso y puede ver los árboles, precisamente en el día de hoy que usted mira los árboles, que estamos en otoño, y mira esa maravilla de hojas de todos colores y mira unos paisajes que usted ni se imagina que son verdad. Los poetas se quedan cortos a la hora de escribir la creación en sí, pero nosotros tenemos que amar esa creación. Juan no está hablando de ese tipo de mundo. Está hablando de otro tipo de mundo. Hay otro mundo que se llama, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios dice que ama ese mundo, ¿cómo nos va a decir Juan que tenemos que odiar ese mundo? Siempre es importante cuando leamos la Biblia el contexto que está hablando. La vez pasada hablamos de la carne y cuando hablamos de la carne, el contexto dice
¿A qué tipo de carne se refiere? Porque hay carne animal humana y hay carne de la naturaleza caída, la naturaleza vieja que tenemos. Y aquí está hablando del mundo, pero no está hablando de la creación de Dios. No está hablando, ni está hablando de la humanidad, porque el mundo se le llama la humanidad. ¿De qué está hablando entonces? Y es aquí donde entramos, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan aquí se está refiriendo a la naturaleza de el gobierno que hay en este mundo. El gobierno que manipula todas las cosas. Hay un gobierno y ese gobierno fue el gobierno que Adán le entregó en las manos de Satanás. El gobierno, porque Adán vino para gobernar todo lo que Dios había puesto, pero Adán le entregó el gobierno a Satanás. Por eso cuando la Biblia habla, habla del príncipe de este mundo. Él es el que se encarga de manejar todas las cosas. Y cuando leemos, por ejemplo, dice Pablo, Pablo hablando de que él estaba eh, crucificado con Cristo, o sea, para él el único sentido de todo era la cruz de Cristo. Entre Pablo había una separación en el mundo y lo demás era la cruz. Para Pablo era la cruz todo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, dice la epístola de los Efesios 1:4, cuando el apóstol Pablo habló de la fundación del mundo, estaba hablando sobre la creación material. Pero cuando leemos el capítulo 2 de la epístola de Efesios, en el versículo 2, vemos que dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí está hablando de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo? Aquí es donde estamos hablando. Dice, en el versículo 16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Ese es lo que el mundo nos da. Porque, oiga, dice, los deseos de la carne, es lo primero. De ahí dice los deseos de los ojos y lo tercero, la vanagloria de la vida. Vamos a ver primero los deseos de la carne, cómo juntos, vamos a ir al libro de Samuel, Samuel capítulo 2, versículo 11. Es una historia muy conocida, pero nos vamos a dar cuenta cómo eh, todo de lo que estamos hablando aquí toma sentido y vamos a ir a través de la Biblia, cómo, qué pasó aquí en esta historia. Dice, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. David, fíjese que cuando nosotros hablamos de David, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios lo preparó allá detrás de las ovejas, un joven y que Dios puso algo en él que él aprendió a confiar en Dios. Pero aquí vemos un hombre ya pasado el tiempo, que está en guerra y él sabía que Dios le había dado todo cuanto él emprendía si se trataba de alguna lucha. Peleó contra Goliat,
Y vemos muchas batallas que tuvo él contra los filisteos. Es más, hubo una vez que Saúl, queriéndole tender una trampa, le dijo que él quería 100 prepucios de los filisteos para que le diera a su hija como esposa. Y David fue y tomó el doble, o sea, se metió al terreno de los enemigos y conquistó, o sea, era un hombre de guerra. Pero aquí en esta historia, lo primero que nos damos cuenta es que David se quedó. Tenía que estar en la guerra, pero David se quedó tranquilo y quieto. Si nosotros a través de la Biblia no nos damos cuenta cómo Satanás trabaja, cómo la carne trabaja y cómo el mundo trabaja, vamos a estar el blanco, vamos a estar errando el blanco cuando nos toque hacerle frente a la vida. Vamos a estar peleando y no sabemos y ni vamos a saber contra qué estamos peleando. Pero lo primero que David se quedó entretenido. David se quedó entretenido. ¿En qué? En la comodidad de su palacio. De ahí dice, en el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea, David se quedó entretenido en su casa. Y segundo, vemos que se acomodó de una manera que era en la tarde, entrando la tarde, y él estaba acostado. Se está levantando. Estaba ocioso. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de nosotros entretenernos. Y hay cosas que no son malas. Pero si nosotros no nos damos cuenta que estamos en una batalla, ahí tiene mucho efecto cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros manejamos las cosas. Por eso, cuando Pablo le dice a los efesios que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos del maligno, pero estad firmes, dice, porque vendrá el día malo, o sea, vendrá el día malo, para nosotros poderle hacer frente a ese día malo. O sea, nosotros, después de haber pasado el día malo, dice poder estar firmes. Y aquí vemos que David se descuidó en esa área. O sea, David tenía que estar en la guerra. Él era el rey. Él tenía que estar al frente de la guerra y se quedó quieto. Se quedó quieto en su casa. Y al quedarse quieto, pues todo el círculo se manejó para que David caera en lo que iba a caer. Dice, primero fue los ojos, o sea, el deseo de los ojos, él vio, y desde que vio, automáticamente la naturaleza caída, o sea, la naturaleza pecaminosa, la que nosotros tenemos, se levantó como un león ahí. Y la vio, y dice que vio a la mujer y la vio muy hermosa. Y automáticamente mandó a preguntar por ella. Dijo, ¿quién es esa mujer que está ahí? Cuando los criados, la gente cercana a David, le dijeron, esa es la mujer de Urías Eteo. Y le envió David a preguntar, en el versículo 3, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Primero los ojos vieron, el deseo se levantó, y automáticamente David concibió en su corazón el pecado. Lo vio, se metió como una lanza y dijo, la voy a mandar a traer. Cuando nosotros caemos en una situación así, no nos importa nada. David sabía que ella era la esposa de uno de los valientes de él, de un hombre que era fiel a él y de un hombre que era íntegro, referente al servicio de él
y del pueblo de Israel. Vio, actuó, la mandó a traer y concibió el pecado de David. Ahí se unió los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciéndole, estoy encinta, estoy embarazada. El pecado de David tenía su resultado ahí. Y ella le mandó a decir, bueno, David, déjame decirte que estoy embarazada. David empezó en su plan malévolo cómo tapar su error. Mire cómo el mundo trabaja y cómo nosotros tenemos que tener cuidado, porque David sabía quién era Dios, pero llegó un momento, en esos momentos, en que él se olvidó hasta cómo Dios trabajaba. Porque es que nosotros tenemos que cuidarnos porque estamos en guerra. David estaba en guerra y se descuidó de su vida. Primero se entretuvo. Si nosotros no somos diligentes en ese caminar con Dios, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Fíjese que Pablo le habló a los corintios de la idolatría y puso de ejemplo al pueblo de Israel. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7, porque es interesante que nos demos cuenta en qué se entretuvieron ellos. ¿Por qué se les llamó idólatras a ellos? Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7, dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué hicieron de malo el pueblo aquí? O sea, ¿qué fue lo que hizo de malo el pueblo para que se le llamara idólatras? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No hay nada malo aparentemente en lo que está pasando, pero tenemos que darnos cuenta qué es lo que está alrededor de lo que está pasando aquí. David, un ejemplo, David está en guerra y David se quedó en su casa cuando tenía que estar en la guerra. Se quedó tranquilo en el palacio. Segundo, se descuidó de su vida, estaba cómodo, cómodo. Y ahí Satanás aprovechó y le presentó la tentación tal como él, como Satanás sabía que él iba a caer redondito. Y David cayó redondo en la tentación. David tenía todo. David tenía las mujeres que él quería. Pero se le apareció lo prohibido, lo que al ser humano le atrae, la adrenalina de lo que es prohibido. Y David cayó redondito. Aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que había visto las maravillas de Dios obrando a través de él, cayó redondito por los deseos de los ojos y los deseos de la carne, lo que el mundo ofrece. No era tiempo para entretenerse. Las cosas básicas de la vida se pueden convertir en un obstáculo en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Los que salieron de Egipto se quedaron a medio camino, porque los deseos de la carne los entretuvieron para que se rebelaran contra Dios. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel caminando en el desierto, o sea, nosotros si usamos la lógica decimos, pero ¿cómo es posible si ellos tenían de evidencia en la noche una columna de fuego que les decía que Dios iba ahí con ellos? Y en el día una columna de nube que les decía que Dios iba ahí con ellos. Pero ellos se entretuvieron en lo que no tenían que entretenerse. Algo que parecía bueno, algo que nosotros lo hacemos común, pero que nos roba el tiempo de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Mire, usted es bien sencillo. Usted entra a Facebook y automáticamente le aparece un cuadrito así y le aparece una imagen de algo. Usted lo cliquea y aparece un video. Ese video
le aparece otro. De ese video le aparece otro video. Y cuando usted se viene dando cuenta, son 45 minutos que usted se estuvo entreteniendo y ni se dio ni cuenta. Usted podrá decir, pero ¿y qué tiene de malo eso? Entretenimiento. ¿Cómo estoy aprovechando el tiempo? ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Cuando usted mira a la gente que está en guerra, usted los mira enfocado en lo que ellos están en guerra. Están en guerra. Si nosotros vemos lo que le pasó a Israel, Israel sabe que está en guerra con los vecinos que tiene al lado. ¿Qué le pasó a Israel? Se descuidó. ¿Y de qué se descuidó? Se descuidó por celebrar una de las fiestas establecidas por ellos o por todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, con el trato de Dios, por celebrar una de las fiestas. Descuidó la frontera. Y Satanás entró y se aprovechó por un descuido. Porque se estaban olvidando de que estaban en guerra y se entretuvieron en otra cosa. A David le pasó lo mismo. David está en guerra y se entretuvo. ¿Por qué? Es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros no dedicamos el tiempo a las cosas que verdaderamente valen la pena, vamos a desperdiciar el tiempo. Y Satanás está esperando eso para hacernos pedazos. Para hacernos pedazos. Oiga, David, en el versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo y a Joab. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David dijo, bueno, vamos a mandar a traer a Urías. Urías viene de la guerra, Urías va a llegar a la casa y Urías automáticamente va a consumar lo que David quería esconder. O sea, David dice, bueno, Urías viene, tiene relaciones con su esposa y vamos a decir que el hijo es de Urías. O sea, David empezó a maquinar todo. Mire cómo el diablo trabaja. ¿Por qué? Porque David empezó en su mente a tramar una película de lo que él iba a hacer. Y David era el rey, él tenía la autoridad para hacer lo que quisiera. Cuando nosotros hablamos de Betsabé, muchas veces nosotros somos infieles a la palabra y hablamos, pueda, o tal vez la gente pueda tener razón de lo que dice, que Betsabé fue imprudente porque se estaba bañando en un lugar visible. Pero si nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que David está en la terraza, en lo alto del palacio. Segundo, David no tenía por qué estar ahí. David tenía que estar en guerra. O sea, nos damos cuenta y no sabemos ni cómo se estaba bañando ella. Pues, la gente dice, no, que una imprudencia de ella, pero no sabemos ni cómo se estaba bañando ella. Hay cosas que están ocultas, que no las tenemos a cabalidad. Y decimos que muchas cosas, ¿verdad? Y se vale, cada quien tiene derecho de opinar, pero yo me reservo muchas cosas, ¿verdad? Porque no tengo a cabalidad qué es lo que pasó ahí. Pero sí me voy por el lado de que David era rey. Cuando David la mandó a llamar, eso era un sí, un sí. Ahí no podía decir un no porque era el rey, era la autoridad que la mandó a llamar. Y de ahí, pues lo demás, lo que ocurrió, pues allá. Porque tampoco oímos de que ella haya dicho que él había violado tampoco. O sea, sino que, pero no sabemos qué pasó ahí. Pero si vemos la Biblia, que la Biblia no hay una condenación para ella. No hay una condenación más para David, sí. Dice, pero vemos la actitud de Urías. Urías sabía que estaba en guerra.
Y cuando a él lo llaman, él viene por obediencia a quién, a su rey. Lo mandó el general Joab y viene para donde David y dice, bueno, ¿para qué soy bueno? Entonces viene él y empieza a decirle, bueno, Urías se da cuenta que lo llamaron por nada. ¿Qué hizo él? Él no se fue para la casa, se quedó en los corredores del palacio. Oiga bien, dice en el versículo 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Oiga lo que Urías le dice. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Oiga lo que le dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Urías sabía que estaba en guerra. Urías no le dio rienda suelta a los deseos de la carne. Urías le estaba dando un mensaje a David, pero era un mensaje vivido, vivido. Pero mire cuando un corazón se pone duro. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne y los deseos de los ojos le habían ganado y lo habían cegado. Versículo 12. Y David dijo a Urías, después del mensaje que Urías le da a él, oiga la actitud de David. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Pero ni borracho, ni borracho, el hombre se mantuvo ahí. A David se le estaban acabando todas las artimañas que tenía, se le estaban cerrando las puertas. Se le estaban cerrando las puertas. Porque él quería tapar su pecado. Él lo quería tapar. Mire, el pecado es como un embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo usted lo puede esconder por 9 meses. Pero después del noveno mes, a cualquier ratito, aparece el fruto de ese embarazo. Y de alguna otra manera aparece la criatura y ya no hay manera de esconderlo. El pecado es así. El pecado usted lo concibe allá en lo más callado, pero ahí está, está. Está el embrión ahí y agárrese. ¿Cuándo? No sabemos. Pero que viene la cosecha, viene, viene. Dice, saliendo, el versículo 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Urías, un hombre fiel, llevaba en sus manos la carta que estaba dictando la sentencia de muerte para él. Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble porque hay cosas que nosotros no las entendemos, porque nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es el mundo
y su sistema diabólico, cómo trabaja. Porque vemos cómo David, con sus artimañas de toda la sabiduría humana, empezó a maquinar cómo deshacerse de Urías. ¿Por qué? Porque había algo que estaba frente de él, que él mismo había cometido, que quería él ver la manera cómo solucionarlo, cómo taparlo. Claro, al morir Urías como un valiente, él podía hacer lo que él hizo, llamar a la mujer y traerla, y algo solucionado, bien trabajado, bien hecho, que ahí mire, como dijo, el crimen perfecto. Perfecto, o sea, yo no sé si usted ha visto las series en Discovery Channel cuando la gente cómo maquina para matar a la gente. Se inventan una de cosas, pero siempre se les escapa algo. Y es ahí donde la ley entra y los agarran y se dan cuenta que hicieron unas maquinaciones para que el crimen quedara oculto y no le salieron con la suya. Pero aquí David tenía un problema grande porque era el rey. Y el ente de ahí arriba lo estaba viendo y lo estaba grabando. Al de allá arriba no se le escapa nada, hermano. Mire, el diablo sabe, porque él es el que nos empuja a hacer las cosas. El diablo sabe cuando nos tiene en la mano. Lo sabe muy bien. También sabe cuando no nos tiene en la mano. Porque esa es la ventaja. Cuando nosotros hablemos de las herramientas o de las armas que Dios nos ha dado, nos vamos a dar cuenta cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Muchas veces cómo la culpa no nos deja ser tranquilos. Y es ahí donde vamos a la Biblia, qué Dios hizo, cómo Dios perdona, cómo Dios hace las cosas. Y vamos a desarmar y nos vamos a armar de Dios para poderle hacer frente a la guerra que tenemos. David preparó bien todo. Y mire cómo David involucra hasta el general que él tiene, porque Joab lee la carta de David. Cuando Joab lee la carta de David, Joab sabe que David está haciendo algo malo. ¿Con qué cara un líder le va a poder decir a un subalterno de él o a alguien que tiene a su mando, decirle, mira, haceme esto? David se estaba metiendo en un pantano que le iba a costar salir? ¿Por qué? Porque su general se estaba dando cuenta que él estaba mandando a matar a uno de sus valientes. Y Joab era uno de los valientes. ¿Cómo el pecado nos arrastra y poco a poco vamos entrando en un hoyo y vamos entrando y cuando nos damos cuenta estamos en un hoyo que no podemos salir? Y eso le pasó a David. Dice, ahora viene Joab cumpliendo la orden y le manda el mensaje a David. Dice, y mandó, el versículo 19, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey, de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo, la mujer de Urías
que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. David dijo, bueno, misión cumplida, lo logramos, lo logré. Pero vemos hasta dónde puede llegar uno, porque David dice, oren unos por los otros. ¿Cómo nos volvemos religiosos en situaciones donde no, nos cuesta reconocer que estamos mal? Nos cuesta, nos cuesta. Y ahí es donde, cuando yo leo la Biblia, me da miedo y me da temor cómo somos nosotros los seres humanos. Porque es que nosotros criticamos y decimos muchas veces que el pueblo de Israel vio tantas cosas y nosotros caemos en el mismo juego de ellos. Nos entretenemos en las cosas que no tienen sentido cuando sabemos que estamos en guerra. Sabemos que estamos en guerra. Sabemos que hay un reino preparado allá para nosotros, pero no estamos haciendo casi nada para agradar a ese Señor. Que la salvación no es por obras, claro que sí no es por obras, pero la salvación produce obras. La fe produce obras. Entonces, por eso cuando Santiago habla de eso, Santiago dice, pero espérate, o sea, si tu fe no tiene obras, es muerta. Pero la fe que yo conozco, produce obras. Y David cayó en lo más bajo de su vida. David dijo, bueno, ya estuvo, la hicimos. Pero si usted va a segunda de Samuel, vaya a segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Ahí entró Dios en escena. Ahí entró Dios. Oiga, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del campo, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. A Dios no se le escapó nada. David cayó rendido
por los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Falló rendido. Pero Dios, que no se le escapa nada, le descubrió todo el plan que él había tramado. Lo descubrió. David, David lo iba a mantener callado, pero Dios llegó donde él y lo enjonó. Y ahí David reconoció su pecado. Pero no fue que David fue y se rindió, no. David fue descubierto. David fue descubierto. Por eso es admirable cuando una persona reconoce su pecado, que no ha estado descubierto y se le acercan y dice, mira, esto hice malo. Imagínense. Pero David fue descubierto. Todo su trama se salió. El juicio que él puso, eso era lo que él se merecía. Porque él no sabía que estaban hablando de él y él hizo un juicio de las cosas y dijo, ¿por qué no tuvo misericordia de ese hombre? Él no la había tenido con Urías. No la había tenido. ¿Por qué? Porque se entretuvo donde no tenía que entretenerse. Se quedó en casa muy tranquilo cuando tenía que estar en guerra. Se descuidó de su vida y eso es el reto para nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no ponemos atención dónde estamos parados, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Y nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que salió de Egipto, entraron en el camino de la salvación a través de qué? Del cordero sacrificado, la Pascua, en el desierto, el camino de santificación en el desierto, no pasaron la prueba. Ahí donde tenían que santificarse, se quedaron tirados. Solo pasó Josué y Caleb y la generación que nació en el desierto. Los jóvenes menores de 21 años que nacieron ahí pasaron. Pero de ahí toda la generación quedó tirada. Por eso cuando Pablo le habla a los corintios, los pone de ejemplos. Y dice, y estas cosas pasaron para que nosotros tengamos ejemplo. Y eso está en la Biblia ahí. Tenemos nosotros que saber que estamos en guerra y que nuestros enemigos saben cómo trabajar. El diablo nos conoce bien y tiene poder, como lo dijimos en el estudio, tiene poder. Y luchamos contra una carne que dormimos con ella, la naturaleza caída, pecaminosa, porque somos arrastrados a eso mismo, al entretenimiento. Usted empieza a leer la Biblia y a usted le da sueño. Le da sueño de una vez. Usted dice, no. Pero pone cualquier cosa, 2, 3 horas, y usted no la siente entretenido en algo que lo cautivó. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Porque Dios sabe quién es usted. Y Satanás sabe, porque está bien organizado, sabe qué usted hace allá en lo secreto. Sabe muy bien. Mire, cuando yo empezaba la vida evangélica, yo miré a un joven, él ya era evangélico, y yo empezaba en los caminos. Y yo lo miré a él viendo unas revistas, esas revistas para adultos. Y yo cuando yo lo vi, le digo, che, brother, yo no puedo ver eso. Ah, me dice, lo que pasa es que vos no estás maduro para eso. Pues yo me lo creí porque yo estaba nuevo en el Evangelio. Pero hoy, 26 años después, no puedo verlas. No puedo verlas. Pero cuando yo miro su vida, la vida de ese hermano, Satanás ganó ventaja y logró su cometido, le ha dado duro. Porque no podemos. Es que gano. Satanás tiene sus ofrecimientos para cada quien. Para cada quien.
Cuando usted se siente en la computadora y qué es lo que está viendo, automáticamente, mire, a usted le pasa por ahí una pantalla y si usted no tiene cuidado es un dardo que Satanás se lo metió ahí. Pero por eso es que tenemos que tener cuidado, porque estamos en una guerra y no nos podemos descuidar. La vanagloria de la vida. Había un misionero que había gastado 40 años su vida en África. 40 años. Después de 40 años, decide él regresar a su lugar donde él se había crecido. Decide regresar al lugar donde estaba su familia. Cuando él va al aeropuerto, en el aeropuerto de África, va un futbolista muy famoso, pero él no sabe. El misionero no sabe que ahí va el futbolista famoso. Cuando ese avión cae a Estados Unidos, el misionero mira una multitud de gente y el misionero dijo, me están esperando. Después de 40 años de sacrificio, de haber entregado mi vida, me están esperando. Emocionado él. Pero la sorpresa de él fue que cuando se bajó y vio que toda la multitud se iba para este hombre futbolista famoso. Cuando él se bajó y él no encontró a nadie que lo estuviera esperando, a nadie, se puso muy triste en su corazón y dijo, 40 años de mi vida ya, lo entregué todo, que nadie me está esperando acá. Y oyó una voz, la voz del Espíritu Santo, que le dijo, tú no has llegado a casa todavía. Hay un cielo allá que te está esperando. Hay millones de ángeles allá. Y el cordero que murió en la cruz por ti está esperándote. Tú no has llegado a casa todavía. El futbolista, la gloria, la vanagloria la tenía ahí. El aplauso de la gente, la recompensa que tiene todo aquel que trabaja para este mundo. La vanagloria está ahí. La gente que se siente un Dios. Lo que Satanás quiso hacer, hacerse como Dios, y no lo logró. La gente en la vanagloria quiere hacer lo mismo. Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. De eso tenemos que cuidarnos nosotros. Nos afanamos porque queremos ser alguien aquí en la vida, pero esmerémonos porque allá en el cielo se hable bien de usted y se hable bien de mí. Eso nos debería interesar, porque eso es lo eterno. El misionero respiró tranquilo y se regocijó y le dijo, de verdad, Señor, no he llegado todavía. No hemos llegado, pero estamos en una guerra y tenemos que luchar con uñas y dientes, porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos a la meta. Él no quiere. Y por eso lo va a atacar con lo que usted más quiere, con lo que tiene cerca de usted. Y Dios lo permite porque lo está madurando. Lo está poniendo bien bueno para que cuando llegue ahí arriba, usted llegue brillando. Dios quiere sacar todo lo que esa piedra le impide que brille, porque es a través de la prueba y del fuego que nosotros brillemos, que la luz de Cristo brilla, porque todo lo demás es pasajero. Todo lo que nosotros vemos aquí se va a quedar un día, se va a quedar, se va a quedar. Mire, me estaba contando mi amigo, un hombre de 52 años, un hombre con una cadena de restaurantes increíble, conquistando el mundo entero. Se compró un edificio grande y de pronto se sintió mal. Cuando llegó donde el doctor le dijo, tienes 30 días de vida, tienes un tumor agresivo, canceroso en tu cabeza.
no se puede hacer nada. Disfruta esos días que tienes de vida. Nada de eso se va a poder llevar. Por eso se llama vana gloria. Vana, es vana la gloria del mundo. Lo de Dios es eterno. Que nuestra mirada esté puesta allí. Por eso Pablo dijo, nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es de los cielos. No nos preocupemos por las cosas de la tierra, no nos preocupemos. Cada día trae su afán, disfrute el día de hoy. No piense mañana. Los problemas de mañana los agarramos como que fueran ahorita. Mire, descanse en Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado. Satanás es increíble cómo trabaja. Él trabaja sucio para trabajar. Mire, si su matrimonio tiene un problemita, él ya le dice, no, pero si ya, él en la mente ya lo hace divorciado. Empieza a trabajar. Ay, de aquí está. Ay, sí, yo me voy. Y no va a querer. O sea, ¿por qué? Porque le damos cabida a la mente. Y ya no estamos tranquilos. Nos podemos irritantes y no podemos disfrutar lo que tenemos al lado. Disfrute, está con vida, está con vida. Y está en una guerra y está luchando, pero hay un propósito por el cual usted está luchando. De verdad, hay alguien que nos enseñó cómo luchar. Hay alguien. Y ese se llama Jesús. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no entretenernos en los deseos de la carne, ni la vanagloria, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser eficientes en todo lo que tú has puesto en nuestra vida, Señor. El hecho de que estemos aquí escuchando tu palabra, Señor, es porque tú has puesto tus ojos en cada uno de nosotros y nos estás dando la oportunidad, Señor, de reconocer que no estamos haciendo bien. Danos la fuerza para poder entrar, Señor, en el camino y podernos poner, Señor, las armas para poder hacer frente a esta guerra, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar esta alabanza y quedamos despedidos. Dios les bendiga, hermano. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo.
viviré para adorarte y no volveré atrás. Dilo con nosotros, mi hermano. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte, dile a Él, más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti y no volveré atrás. No, Jesús. No volveré atrás, Señor. Oh, dile a Él, no volveré atrás. Oh, Jesús. Viviré para ti, Señor. Viviré para ti cada día. Oh, viviré para ti, Señor. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Díselo otra vez. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré, nunca, Señor, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Díselo, mi hermano. Y no volveré